Buenos días, compañeros. Bienvenidos a esta sesión de acompañamiento en el que abordaremos temas relacionados con la intervención con nuestros alumnos. El día de hoy, pues somos más personas porque estamos reunidos no solamente los centros de referencia que trabajaron con nosotros en el 2020, sino que a partir de esta sesión de trabajo y en todas las que vienen, se incorporan los 20 nuevos centros con los que trabajaremos el acompañamiento cercano en este 2021. Mis compañeras del equipo técnico, la maestra Gaby Castillo, la maestra Nayali Pérez y la maestra Gladys Cárdenas, así como una servidora, Concho Fernández, pues les damos la más cordial bienvenida a esta serie de sesiones de trabajo que tendremos durante este curso. El tema que hoy nos ocupa es el tema de la coherencia interna de la planeación. Ustedes pueden decir que a partir de que estamos en una situación de educación a distancia, a lo mejor no llegan todos los apartados del formato de planeación que ustedes utilizan en el servicio escolarizado por los diferentes especialistas. Sin embargo, este tema de la coherencia interna es tan importante que independientemente de que estemos en una fase de educación a distancia o cuando regresemos a la educación presencial, toda planeación que se realice para intervenir con los alumnos debe guardar esta coherencia interna entre todos los elementos que conforman la planeación. El día de hoy vamos a entrar con la coherencia entre los aprendizajes que se abordan con los alumnos, las necesidades educativas específicas y los descriptores del logro que realizan los diferentes especialistas que trabajan en los centros de atención múltiple. Buenos días, compañeros. Bienvenidos a esta sesión de trabajo en el que pues siempre abordamos temas relacionados con la intervención con los alumnos. El día de hoy somos más personas en esta reunión porque no solamente vamos a trabajar con los compañeros a los que dimos acompañamiento en el 2020, sino que a partir de hoy y en todas las sesiones que vienen, se incorporan los 20 nuevos centros con los que daremos acompañamiento en este 2021. Así que mis compañeras del equipo técnico, las maestras Gaby Castillo, Nayali Pérez, Gladys Cárdenas y una servidora, Conchi Fernández, pues les damos la más cordial bienvenida a sesiones de trabajo. El día de hoy el tema que nos ocupa es el tema de la coherencia interna que tienen la planeación que realizan los diferentes especialistas de los centros de atención múltiple. Ya sabemos que cada especialista tiene diferentes formatos y también a lo mejor ustedes pueden comentar que en esta situación de educación a distancia, pues no están llevando tal cual el formato de planeación, sino que le han hecho algunas adaptaciones al momento. Sin embargo, déjenme comentarles que independientemente de que estemos en una fase de educación a distancia o en una fase de educación presencial, toda planeación siempre tiene que considerar como un elemento muy importante esa coherencia interna entre todos los aspectos que conforman dicha planeación. Vamos a partir de la planeación didáctica. Estoy proyectando en este momento el formato de planeación del docente de grupo. Este formato es el que vamos a utilizar como genérico para hacer el análisis del tema de hoy de la coherencia interna. Como ya mencioné anteriormente, en el caso del CAM, cada especialista tiene un formato diferente. Sin embargo, algo en el que coinciden todos los formatos, a excepción del que usa el trabajador social, es que en todos los demás formatos se piden 3 datos importantes, que son el de necesidades educativas específicas, el de aprendizajes u objetivos y el de descriptor de logro. Entonces, a partir de ese análisis, porque el día de hoy realmente vamos a ver nada más la coherencia entre estos 3 elementos, en capacitaciones posteriores veremos la coherencia con las actividades, con la rutina, con las orientaciones, pero el día de hoy nos vamos a abocar a esos 3 elementos, entonces nos parece pertinente que podríamos usar este formato de
planeación del docente de grupo como el que sirva para el análisis. Me voy a permitir describir el formato. En la parte superior nos piden datos como es el nombre del servicio, la zona, el nivel educativo que se está trabajando, grado y grupo, y el periodo que abarca esa planeación. En color rojo está la frase formas comunicativas de los alumnos del grupo, tanto en la comunicación receptiva como en la expresiva. Y en un momento más regreso a este punto. Abajo de esta frase hay una tabla, que la tabla tiene 6 columnas. En la primera columna, el título de esa columna es Necesidades educativas específicas. En la segunda columna, Campos de formación. En la tercera columna, Aprendizajes esperados. En la cuarta columna, Descriptor del logro. En la quinta columna, Apoyos. Y en la sexta columna, Ajustes razonables. Ahora voy a describir las filas de arriba hacia abajo. La primera fila tiene todos los títulos que acabo de mencionar. La segunda fila son espacios en blanco para que la persona pueda llenar pues, los datos que nos acabo de mencionar, ¿no? La tercera fila nos pide la temporalidad de la planeación. La siguiente fila, la rutina, y ahí tendríamos que describir cuál es la rutina del grupo. En la siguiente fila, la orientación que se brinda a la familia. En la siguiente fila, la evaluación, y ahí tenemos que poner los instrumentos que se van a usar para evaluar al alumno o a los alumnos. Y la última fila nos pide que pongamos observaciones de algún aspecto relevante que esté ocurriendo en el grupo. Voy a regresar a la frase en rojo que dice formas comunicativas de los alumnos del grupo. Y entonces la pusimos en color rojo para remarcarla, porque esta es una diferencia que este formato tiene en relación al formato que se usaba en la primera edición de los manuales. En esta segunda edición se consideró más específico escribir la frase formas comunicativas. En el manual anterior decía niveles comunicativos de los alumnos. Sin embargo, después del análisis y después de las visitas que hicimos a los servicios, consideramos que era más específico escribir las formas comunicativas, debido a que los niveles educativos son más genéricos, más amplios, y un mismo nivel educativo, perdón, un mismo nivel comunicativo puede abarcar varias formas comunicativas. ¿Y por qué es importante, todavía más importante la forma comunicativa? Porque esta es el identificar las formas comunicativas que utilizan los alumnos, tanto para la comunicación receptiva como para expresar información, es decir, tanto para recibir información como para expresar información. Esa forma comunicativa nos da la pauta para nuestra intervención. La forma comunicativa para poder dirigirnos a nuestros alumnos en la misma forma comunicativa y, por supuesto, intentando llevar al alumno a formas comunicativas más complejas, de niveles más avanzados. Las formas comunicativas también nos sirven para elaborar las actividades y qué materiales requiero para poder implementar las actividades. La forma comunicativa me sirve también para diseñar el material didáctico que voy a trabajar con los alumnos. La forma comunicativa me sirve para saber cómo puedo entablar conversaciones con los alumnos. Un ejemplo de esto podría ser, suponiendo que yo ya he identificado que en mi grupo un alumno tiene como forma comunicativa unas claves de movimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, este alumno voltea a ver cuando quiere algo, con la mirada me señala algo, o a lo mejor este otro alumno se para y camina puerta y ahí se queda parado para indicar que quiere salir. Es decir, esa forma comunicativa son claves de movimiento, ¿no? Entonces, si yo estoy viendo que la manera expresiva de mi alumno es una clave de movimiento, eso me da la pauta de también cómo me voy a dirigir a él. A lo mejor el primer contacto con él también son claves táctiles para dar indicaciones. A lo mejor él entiende alguna cuestión de lenguaje oral y entonces a lo mejor mis frases tienen que ser de una palabra, instrucciones sencillas, etcétera.
Y también me da a entender que el material didáctico que voy a utilizar para trabajar con él tienen que ser cuestiones concretas. Es decir, a un alumno con esta forma comunicativa, si yo le pongo una hoja, por ejemplo, para que pinte la A, esa forma comunicativa que estoy usando con él, que son imágenes prediseñadas o que inclusive si pongo palabras, pues ya son símbolos, está muy alejada de la forma comunicativa que él está usando para expresarse. Entonces, dificulta que podamos entablar una conversación o un diálogo. Y acuérdense que sin comunicación no hay aprendizaje. Entonces, con base en esta reflexión, consideramos sumamente importante que el formato de planeación diga formas comunicativas de los alumnos del grupo. Y aquí no se trata de escribir un gran texto, sino simplemente mencionar el nombre del alumno y su forma comunicativa que él tiene, como para que yo, maestro de grupo o especialista que atiendo a este grupo, siempre tenga presente cómo voy a expresar la información con el alumno y cómo también puedo diseñar las actividades y los materiales y mi interacción en términos generales. Bueno, una vez dicho esto, y bueno, acá es nada más una anotación, que las formas comunicativas, tanto expresivas como receptivas, explican con mayor detalle y con más ejemplos en el manual, en la página 20. Otro punto que nos han comentado cuando hemos hecho las visitas a los servicios, por ejemplo, nos preguntan, ¿es necesario abordar aprendizajes del grado únicamente del alumno? ¿Tenemos que centrarnos únicamente en el currículo vigente? Y bueno, esto está explicado en el manual y desde anteriormente ya habíamos trabajado estos puntos y habíamos comentado que para seleccionar los aprendizajes tenemos que partir, sí, del programa. Es decir, hay que revisar, lo primero que tenemos que hacer es ir al programa vigente y revisar lo que nos presentan para el grado del alumno y para otros grados también, ¿no? Y aquí ponemos que hay que revisar la dosificación de aprendizajes, que de hecho el programa de aprendizajes claves, pues es muy bondadoso en el sentido de que es muy clarificador la tabla de dosificación que presenta. Entonces, cuando voy a hacer la planeación y voy a seleccionar los aprendizajes, lo primero que yo realizo es ir a revisar o analizar el programa vigente. A partir de este análisis del programa, yo puedo seleccionar los aprendizajes que voy a trabajar con los alumnos con base en alguno de los siguientes criterios. El primer criterio podría ser que los aprendizajes pueden ser del mismo grado que cursan los alumnos, en los casos en que por el nivel de funcionamiento del alumno tengan acceso a este. Este criterio puede ser utilizado, por ejemplo, tenemos en el CAM alumnos que van a ser integrados ya sea preescolar, primaria, secundaria, y entonces es necesario utilizar algunos aprendizajes de su grado para empezar a reforzar y para empezar a preparar, bueno, esa integración del alumno. Igualmente puede ser que se usen aprendizajes del mismo grado cuando el alumno por cuestión de edad, hay algunos aprendizajes del grado en el que se encuentra que le pueden servir al alumno. Sin embargo, no en todos los casos ocurre esto. Entonces, si mi alumno no cubre con estas características, podemos pasar al segundo criterio de selección de aprendizajes subjetivos. En el segundo criterio, lo que se hace es utilizar ahora sí la tabla de dosificación que presenta el programa vigente, porque esta tabla de dosificación refleja la graduación y la articulación entre los diferentes niveles, de manera que podemos dónde empieza el origen de un conocimiento y, y cómo va graduándose en complejidad hasta llegar pues, a secundaria, en donde obviamente ya está más complejo el conocimiento del que se trata. Pero esto nos sirve entonces para poder tomar aprendizajes de grados anteriores, inclusive de otros niveles educativos, si el alumno tuviera esa necesidad. Y como mencioné, pues pueden utilizarse también las tablas por grados de los aprendizajes esperados, en donde estas tablas especifican todavía más los aprendizajes y esto nos da la oportunidad de acá a lo mejor poder tomar del grado inmediato anterior o del anterior o de otro nivel educativo, ¿no? Sin embargo,
Aún así, no todos los alumnos quedan en este rango o en este criterio. Entonces, nos queda un tercer criterio y es que para alumnos que presentan discapacidad severa o discapacidad múltiple, cuyos niveles de funcionamiento no les permiten acceder a los aprendizajes tal como los plantea el currículum y que éste no dé respuesta a sus necesidades, o bien para aquellos alumnos con los que se implementan metodologías específicas para, o sea, ya sea para uno o para otro, podrán implementarse aprendizajes y objetivos complementarios de mayor pertinencia a la situación de los alumnos, basados siempre en el currículo ecológico funcional. Por ejemplo, los relativos a integración sensorial. No podemos negar que a algunos de nuestros alumnos es necesario trabajar cuestiones propioceptivas, por ejemplo, cuestiones vestibulares, que a lo mejor como tal no están en el programa vigente, pero que no porque no estén en el programa, no debo trabajarlos, si es la necesidad del alumno. Entonces, yo puedo diseñar aprendizajes relacionados, por ejemplo, como les digo, con la integración sensorial, con orientación y movilidad, por ejemplo, si tenemos alumnos que van a empezar con el uso del bastón, yo puedo diseñar objetivos para esta situación, habilidades prácticas de la conducta adaptativa muy específicos. Vamos a suponer que es un alumno que está en cuarto, quinto de primaria, pero que todavía está en el proceso de aprendizaje del control de esfínteres, por ejemplo. Cuestiones de actividades de la rutina, aprendizajes relacionados con la implementación de metodologías para trabajar con alumnos sordos, con alumnos con TEA, por ejemplo, en el caso de los alumnos sordos, si se va a trabajar la lengua de señas mexicana, porque el alumno, por alguna razón, todavía no ha consolidado esa primera lengua bueno, es para el alumno sordo, a lo mejor yo puedo tener algunos aprendizajes esperados, perdón, aprendizajes o objetivos diseñados relacionados, por ejemplo, con el uso de oraciones sujeto, verbo, complemento, por ejemplo, ¿no? Ir avanzando poco a poco en esas metodologías y puedo diseñar mis objetivos o mis aprendizajes específicos para que me sirvan como guía para mi intervención. O mencionamos algunas cosas más como alumnos que tienen situaciones relacionadas con el trastorno del espectro autista, metodologías que voy a trabajar asociadas a esta condición. Bueno, puedo diseñar objetivos para el aprendizaje de la LSM, ya lo comenté, del braille, entre otros. Vamos a ver el caso de este alumno. Raúl es un alumno de secundaria con discapacidad intelectual y con baja visión. No ha desarrollado un lenguaje expresivo en forma oral. En cuanto al lenguaje comprensivo, comprende órdenes e instrucciones sencillas de una o dos palabras. Puede tomar un lápiz o crayón grueso o intentar rayar hojas. Puede comer alimentos sólidos, supervisión, pero necesita apoyo con instigación física para comer alimentos líquidos y tomar un vaso entrenador. Cuando va al baño, se puede bajar un short de elástico, pero necesita supervisión para poder hacer pipí, para orinar, y no puede limpiarse al terminar de defecar. Yo les voy a pedir el favor, si ustedes pudieran escribir en el chat, ¿qué aprendizajes trabajarían con él? Vamos a dar unos 30 segundos para que se animen, piensen y escriban. Bien, estoy leyendo, ya llegó el primero. El primero dice que tienen que ser aprendizajes relacionados con la conducta adaptativa, aprendizajes relacionados con la independencia, cuestiones de alimentación, cuidado personal, cuestiones de comunicación, dependencia personal, cuestiones de la conducta adaptativa. Bueno, sí, estamos viendo lo que están escribiendo en el chat. Todo lo que están escribiendo, debemos fomentar su independencia personal. Sí, todo lo que están escribiendo se está refiriendo a aspectos relacionados con las necesidades del alumno. Esa es su necesidad. Sin embargo, el alumno está en primero de secundaria. Y entonces ahí nos vemos en una disyuntiva de qué hacer. ¿Nos vamos al programa del grado? Si revisamos el programa del grado, algunos ejemplos, tenemos este, por ejemplo, es el programa de español, de matemáticas, perdón,
algunos aprendizajes que tiene el programa es la cuestión, por ejemplo, de álgebra, de ecuaciones lineales, de múltiplos submúltiplos, cuestiones de yarda, pulgada, galón, cuestiones de medidas de tendencia central, moda, media, aritmética. A lo mejor estos aprendizajes no son los que el alumno necesita para satisfacer sus necesidades. Si revisamos el del lenguaje y comunicación, tenemos que nos pide que en primero y secundaria escriban cartas formales, que usen nexos, aunque, pero, sin embargo, en cambio, que use fórmulas convencionales de entrada y despedida. Si ustedes se fijan aquí, igual los aprendizajes están muy elevados, no van muy relacionados con lo que el alumno necesita ver en este momento, ¿no? A lo mejor ustedes pueden decir, bueno, yo escribo ese aprendizaje esperado tal cual, como está en su grado, y lo que hago es que el descriptor del logro lo cambio. Y bueno, a lo mejor en algunos casos podría hacerse eso, pero en otros no, porque por ejemplo, si yo aquí le pongo, explora modelos de cartas, identifica sus semejanzas o, no sé, escribe una carta formal en la que plantea un asunto particular, pero el descriptor del logro es eh, de cuando escucha su nombre o realiza acciones que involucran órdenes de dos o tres eh, frases. Si ese es el descriptor del logro y el maestro tiene que colocar eso en la planeación, imagínense, el aprendizaje esperado queda muy dispar al descriptor del logro. Y eso al maestro o al especialista, no lo sé, yo he sido maestra, fui maestra como por 20 años, a mí como docente eso me confundiría. Yo como docente lo que quiero ver es cuáles son los aprendizajes concretos que tengo que trabajar y los descriptores del logro de los alumnos, ¿no? Un ejemplo más tenemos este de historia, este aprendizaje de historia, que habla de cómo el alumno debe explicar el impacto del mundo liberal en la formación del Estado mexicano. Y entonces aquí vamos a ver igual cómo esto, a lo mejor este alumno, específico este alumno, en lugar de ver esas cosas, tendría que estar viendo su desplazamiento en su entorno. Conoce todas las áreas de la escuela, conoce todas las áreas de su casa, identifica los contextos cercanos a su casa. Es decir, tenemos que ver cuáles son las necesidades del alumno, cuáles son las necesidades y expectativas de la familia y a partir de eso determinar cuáles son los aprendizajes más pertinentes que tienen que trabajarse con los alumnos. En ese sentido, de este alumno Raúl, a lo mejor algunos aprendizajes que podríamos trabajar serían en relación al programa de aprendizajes vigente, perdón, tenemos que reconoce las distintas partes del cuerpo, eso está en primer grado, que está relacionado con hábitos de higiene y alimentación, que es lo que el alumno justamente necesita, ¿no? O a lo mejor el segundo aprendizaje que pusimos habla de que escucha sonidos y diferentes timbres y demás, pero para identificar la fuente que los emite. Y esto habla de la discriminación auditiva, sostiene la atención localizada de 2 o 3 minutos de segundo grado. Es decir, en este caso, como los aprendizajes esperados de primer grado quedan muy elevados, pero además de que quedan muy elevados, no están acordes a las necesidades de los alumnos, yo puedo usar el programa y tomar lo que en este momento el alumno no necesita. Y no voy a hablar de este caso específico, vamos a hablar de cualquier otro caso. A lo mejor el alumno en este momento no puede usar los del grado, a lo mejor en algún momento sí va a llegar a usar los de su grado, pero debemos partir de lo que el alumno requiere ahorita. Otros aprendizajes que podríamos trabajar con los alumnos es el segundo ejemplo, pusimos que también puede usar aprendizajes complementarios tomados de la dosificación elaborada por los supervisores. Los supervisores hicieron un trabajo, y aclaro, este trabajo fue por esta fase de educación a distancia, ¿no? De la fase entramos en contingencia y teníamos que dar orientaciones sobre cómo priorizar aprendizajes y los supervisores se reunieron e hicieron una tabla de dosificación que tiene las diferentes áreas y que tiene los diferentes niveles educativos y que esa tabla puede ser usada, de hecho la voy a poner ahorita en el chat por si la quieren descargar, y justamente esa tabla, y aprovecho también y hago mi comercial, es la que se usa para la plataforma Canval. Las planeaciones que están en la plataforma Canval están diseñadas con base en esta tabla, que ustedes pueden descargar las planeaciones y
usarlas para enviar a los alumnos algunas actividades. Y un ejemplo de un aprendizaje que pusieron los supervisores está, por ejemplo, practica movimientos de locomoción, manipulación y estabilidad, o logra tener una marcha con direccionalidad, equilibrio e intención. Y bueno, aquí vemos cómo esto está más apegado a lo que el alumno necesita. Aprendizajes complementarios también de otros programas. En este caso estamos poniendo la guía curricular de Aguascalientes, donde uno de los aprendizajes que ahí plantean es logra ir al baño sin ayuda, requiriendo ocasionalmente supervisión para asearse o lavarse las manos. Si nosotros tomamos ese aprendizaje, entonces fíjense cómo ese aprendizaje puede ir en mi planeación y va guiando al docente de lo que el alumno puede realizar. Y a lo mejor ustedes me dicen, pero es que esto suena más como un descriptor de logro. ¿Quién sabe? Porque a lo mejor ese es el aprendizaje, pero ahí dice, logra ir al baño sin ayuda. A lo mejor mi descriptor del logro en este momento va a ser, logra entrar al baño, identificar dónde está el baño y entrar. O a lo mejor en el otro mes va a ser que logra, en el caso de hacer pipí, por ejemplo, bajarse el pantalón y orinar dentro de la taza. Y el siguiente mes a lo mejor puede ser, el alumno logra limpiarse o sentarse para defecar y logra limpiarse. Es decir, el hecho de que este aprendizaje esté redactado de esta manera no quiere decir que yo no pueda a su vez dosificarlo de acuerdo al nivel del alumno y a los logros que voy a ir teniendo con él. Planear de esta forma, es decir, considerar que en mi planeación yo puedo usar los tres criterios, porque algo que se me olvidó comentarles es que estos criterios no son, estos criterios que aquí vemos, no son excluyentes uno del otro. Es decir, en una misma planeación, yo puede ser que yo tenga aprendizajes del grado, aprendizajes de grados diferentes y aprendizajes complementarios. Es decir, no son excluyentes uno del otro. Y sobre todo acá vamos a ver que ahora que hablamos de los énfasis, del énfasis académico y el énfasis para habilidades, para el desarrollo para la vida, vamos a ver que estos pueden estar presentes en las planeaciones de ustedes, tanto las planeaciones grupales como individuales, pueden estar los tres tipos de aprendizajes para un mismo salón, ¿no? Entonces, cuando planeamos con ese sentido de lo que el alumno necesita, consideramos que tenemos que apegarnos al currículo ecológico funcional. Acuérdense, es ecológico porque tomamos en cuenta el contexto y es funcional porque le sirve al alumno para alguna situación inmediata o a futuro, ¿no? Las formas comunicativas del alumno, que esto ya hablamos, cómo es importante siempre considerar qué forma comunicativa expresiva y receptiva tiene el alumno, ¿no? Y el enfoque inclusivo también tenemos que considerarlo al hacer las planeaciones, porque la premisa fundamental del enfoque inclusivo es que se atiende a las necesidades del alumno. Y por eso, muchas veces, para atender las necesidades, vamos a tener que incluir contenidos, aprendizajes o objetivos, como quieran ustedes llamarlos, complementarios. Finalmente, tenemos que considerar que es necesario favorecer la intervención docente con una planeación clara y útil apegada al alumno. En una ocasión que fuimos a visitar un servicio, un docente nos decía, oye, podemos ver tu planeación, a ver qué actividades, y nos sacó una planeación, ¿no? Y luego me decía el docente, pero le voy a mostrar la planeación que uso. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? ¿No? Y me decía, es que esta es la planeación, pues que como que hacemos aquí en el centro, pero realmente la que me sirve es esta. Y sacaba una donde tenía sus anotaciones y otros aprendizajes. Yo le decía, bueno, es que no se trata de que el docente haga dos planeaciones, ¿no? Se trata de que el docente tenga una planeación funcional, clara, pero sobre todo que le sirva de guía para la intervención. Como ya mencioné anteriormente, aquí también es importante determinar el énfasis de los alumnos, porque, perdón, el énfasis con el que se va a trabajar con los alumnos, porque esto me va a clarificar qué tipo de contenidos voy a trabajar. Si es un énfasis académico o es un énfasis para el desarrollo de habilidades para la vida. En el caso del equipo de apoyo, los aprendizajes u objetivos están relacionados con su área, pero vinculados interdisciplinariamente para dar una atención integral al alumno. Aquí vamos a ver que el psicólogo tendría que estar trabajando aspectos de psicología dentro del salón o con sus alumnos individuales. El maestro de comunicación también tendría que estar trabajando aspectos de comunicación, ya sea dentro del salón o con sus alumnos individuales. El rehabilitador físico, obviamente,
cuestiones de su área. En el caso del docente de taller, va a estar utilizando las competencias básicas, ciudadanas y laborales. En el caso del trabajador social, se va a centrar en la eliminación o minimización de las barreras para el aprendizaje y la participación. Y en el caso del docente de educación física, va a utilizar aprendizajes del desarrollo personal y social, pero vinculados con las actividades que el maestro está realizando y las necesidades también del grupo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, suponiendo que en ese salón, a lo mejor los alumnos tienen cuestiones que requieren o necesitan reforzar el desplazamiento, a lo mejor el maestro de educación física en sus planeaciones lo que va a abordar son cuestiones de coordinación motriz gruesa, cuestiones de orientación espacial, porque eso es lo que los alumnos de ese grupo requieren. Eh, También es importante comentar la cuestión de la interdisciplinariedad, es decir, la planeación la hace cada especialista. O sea, cada especialista tiene su propia planeación desde su área. Sin embargo, cuando hablamos de que la planeación se elabora interdisciplinariamente, no nos referimos a que se elabora en un solo documento entre todos, ¿no? Cada quien tiene su planeación, pero el análisis de qué pone cada quien en su planeación es interdisciplinario. Porque, por ejemplo, si acá vamos a pensar en un grupo que haya algún alumno que requiere cuestiones de movilidad y de tableros de comunicación, por ejemplo, pues a lo mejor la maestra de grupo dice es que hay que fomentar el incremento del lenguaje y hay que voy a empezar a trabajar a lo mejor clasificación de objetos de la casa, de objetos de la escuela, y la maestra de grupo, de comunicación, perdón, puede decir, pues yo necesito trabajar tableros de comunicación. Los primeros tableros de comunicación vamos a hacerlo con aspectos de la casa, así como entonces cuando tú, maestro de grupo, hables de aspectos de la casa, yo también te voy a intervenir con aspectos de la casa en mi tablero. Pero este alumno solo puede mover el brazo derecho, entonces requiere también que el tablero sea de cierta manera, porque solo puede mover el brazo derecho. Entonces, a lo mejor el rehabilitador físico puede decir, bueno, si eso es lo que el alumno requiere, en mi intervención como rehabilitador físico vamos a dar mayor énfasis en la ejercitación de los miembros superiores. Es decir, aquí, aunque cada especialista tiene su planeación específica, el centro o los alumnos, y entonces todas las actividades que ellos realizan giran para poder cubrir las necesidades, pero si además nos podemos apoyar entre algunos, o por ejemplo el trabajador social va a eliminar algunas barreras, dice yo voy a entrar al salón a dar una plática sobre esta cuestión que estoy considerando que es una barrera, a lo mejor la maestra de grupo puede decir, bueno, y yo la voy a repetir en la siguiente semana, o sabes que yo primero, porque yo también voy a abordar ese tema, y luego tú lo refuerzas en tal situación. Aquí el chiste es que todo el equipo está confluyendo y está trabajando en una coordinación siempre para satisfacer las necesidades de los alumnos. En el tercer punto, ya hablamos de las necesidades y de los aprendizajes, pero el tercer punto que vamos a ver el día de hoy, porque en esos tres puntos vamos a ver la coherencia interna, es el descriptor del logro. Que bueno, aquí no vamos a andar mucho porque esto ya lo hemos trabajado anteriormente, pero el descriptor del logro se refiere a un enunciado que menciona conductas o señales observables del desempeño con el que el alumno demuestra que alcanzó un aprendizaje. Los descriptores del logro es importante tener en cuenta que pueden redactarse de manera individual, es decir, para un alumno, pueden redactarse para un subgrupo de alumnos, si es que mis alumnos comparten características, o pueden redactarse para todo mi grupo, para todos mis alumnos, si es que comparten características y podemos hacerlo de esta manera. Si no, tendrán que ser entonces de manera individualizada o habrán descriptores de logro dentro de mi misma planeación que unos serán individuales, otros serán subgrupales y otros serán para todos mis alumnos, ¿no? También eso nos podemos encontrar en las planeaciones. Entonces, recordando aquí lo que tenemos que considerar para poder redactar un descriptor de logro es el sujeto que aprende, el nombre de la persona o el subgrupo a quien va dirigido, o si fuese para todos mis alumnos, pues también se puede mencionar. El verbo, que es la acción que vamos a poder observar que realizan mis alumnos, y este tiene que ser en tiempo presente,
y el complemento, el cual describe lo que va a alcanzar mi alumno, que voy a poder observar para saber si ha logrado o no el descriptor del logro que se ha planteado para él. Vamos a hacer ahora una actividad en equipo. Nos van a mandar a las diferentes salas y ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a nombrar a un moderador, a una persona que va a indicar o va a dar la palabra y va a estar apoyando en esta parte de organización. También tenemos que nombrar a una persona que nos ayude siendo el relator. Esta persona va a hacer el favor de abrir y de compartir el documento de Word que en unos momentos les vamos a compartir aquí en el chat. Les vamos a pedir por favor que lo descarguen. Ahí están las dos actividades que vamos a realizar el día de hoy. Esta actividad es la número 1, solamente esa van a realizar ahorita, por favor. Entonces, cuando nos vayamos, el relator va a hacer el favor de abrir ese documento. Y cada uno de los miembros del equipo, ¿qué va a tener que hacer? Va a dictar un descriptor de logro tomado de su planeación, tomado de la planeación que haya traído para trabajar el día de hoy. Una vez que el relator ya en su Word ha copiado todos los descriptores de logro de todos los integrantes del equipo, entonces será el momento de hacer el análisis. El moderador pues dará la palabra a cada uno de los integrantes y tendrán que ir verificando que este descriptor de logro que se ha dictado para el trabajo de la mañana de hoy, pues cuente con los elementos que acabamos de mencionar, con el sujeto, con el verbo en presente, con el complemento o habilidad, y teniendo en cuenta y recordando que los descriptores del logro tienen que redactarse de manera clara y que eso que estamos diciendo que es el descriptor del logro de Pedrito también sea observable. Entonces hay que tener en cuenta que sea claro, que sea observable y que cuente con sujeto, con verbo en presente y con habilidad. ¿Okay? Entonces, para esta actividad tenemos 20 minutos. Ahorita nos vamos a ir a trabajar a las salas, nos van a mandar a las salas. Antes de que nos vayamos a las salas a trabajar, les pido el favor, no sé si ya esté puesto la actividad en el chat, que la descarguen para que tengan el cuadrito que nos va a servir para trabajar, que es el ejercicio este. El ejercicio número 1, que vamos a trabajar en la mañana de hoy, hace referencia a los descriptores de logro. Recuerden, cada uno de los elementos del equipo va a dictarle al relator su descriptor de logro. Lo vamos a dividir en esta tabla, sujeto, verbo y complemento, y al final, al momento de análisis, entonces tendremos que poner si este es claro y si es observable. Recordemos que ¿sí? Sí, continúa, perdón. Entonces voy a dejar de compartir ahorita. Porque nos van a mandar a equipos. Esperamos que el tiempo de que hayan tenido de trabajo haya sido en verdad productivo y que podamos, que tuviéramos esa oportunidad de compartir con nuestros compañeros nuestros descriptores, nuestras experiencias y poder observar si estos son claros y observables. Bueno, en esta actividad tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué son importantes los descriptores del logro? Primeramente, porque guían el actuar docente, es decir, la intervención que nosotros los maestros tenemos dentro de nuestro salón de clase con nuestros alumnos, nos van orientando hacia dónde tengo que llevar a cada uno de ellos para el alcance de los descriptores del logro que se hayan planteado para cada uno de ellos. También nos permiten pues diversificar estrategias, materiales o los tipos de apoyos que yo le voy brindando a mis alumnos de acuerdo a las características que presenten o de acuerdo a lo que se espera que cada alumno alcance. Y también porque estos descriptores de logro realmente son una pauta para poder evaluar a nuestros alumnos. Indican claramente que yo, docente, tengo que observar en mi alumno para poder saber si ha logrado o ha alcanzado lo que hemos estado trabajando a lo mejor durante el trimestre o durante el año o durante el mes o el tiempo que se haya establecido para poder trabajar con ellos y para poder alcanzar lo que se planteó
Entonces, por eso la importancia de que nuestros descriptores de logro cumplan con estos 3 elementos que se consideran en nuestra fórmula, pero que también sean claros y además los pueda yo observar para entonces darme cuenta si están cumpliendo o no con el objetivo que se ha propuesto para cada uno de nuestros alumnos de acuerdo a sus características. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la coherencia interna de la planeación. Y en esta parte es importante que consideremos que el director de la escuela es quien, al revisar, al ir leyendo las planeaciones que realiza el equipo interdisciplinario como los docentes, pueda ir analizando y verificando que, bueno, las actividades que estén planteadas en la planeación que realicemos estén relacionadas con aprendizajes que se hayan seleccionado para trabajar con los alumnos y que estos estén relacionados a su vez con los descriptores de logro. También es importante tener en cuenta que las actividades deben de ser pertinentes a las características de los alumnos y sobre todo hay que tener muy en cuenta que estas actividades se planteen con un enfoque ecológico funcional. También todas las actividades deben corresponder a algún aprendizaje de los que se han seleccionado para trabajar y viceversa. Todos los aprendizajes deben de estar relacionados con las actividades. Y por último, todos los descriptores del logro establecidos en la planeación deben corresponder a las actividades de ese periodo que se esté planeando. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que todo se encuentra estrechamente relacionado. Desde los aprendizajes, los descriptores, las actividades deben de dar respuesta a las características y necesidades educativas especiales que están presentando nuestros alumnos o la población que estamos atendiendo. A esta relación que se da entre estos elementos es en lo que se le llama la coherencia interna de la planeación. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de las necesidades educativas específicas, aprendizajes u objetivos que dan respuesta a esas necesidades educativas específicas y los descriptores de logro que dan respuesta a ese aprendizaje y a esa necesidad educativa específica. En el primer ejemplo, hace mención en relación a incrementar los periodos de atención, es la necesidad educativa específica que presenta el alumno. Ahora, ¿qué aprendizaje es el que podemos utilizar para trabajar con nuestros alumnos? Bueno, un ejemplo podría ser sostiene la atención focalizada hasta por 10 minutos en las actividades del aula. ¿Y cuál sería entonces el descriptor de logro que podría trabajar con este alumno? Pudiera ser alguno de los descriptores de logro que se planteen el siguiente. José atiende por 3 minutos a la explicación de la actividad. Si nos percatamos, podemos darnos cuenta que este aprendizaje y este descriptor se encuentran relacionados. Estamos hablando que el niño, ¿qué necesita? Pues necesita incrementar los tiempos de atención. En la currícula podemos encontrar algunos aprendizajes que nos hablan en relación al incremento de que el alumno pueda sostener la atención. Y en mi descriptor de logro lo que hago es concretar lo que voy a poder observar en mi alumno y el tiempo, en este caso que se está considerando, pues es menor al que estaba considerado en el aprendizaje. Otro ejemplo a considerar podría ser desarrolla la coordinación óculo-manual y dentro de los aprendizajes que pudimos encontrar en la currícula está utiliza herramientas, instrumentos y materiales en actividades que requieren de control y precisión en sus movimientos. Y dentro de los diferentes descriptores de logro que podemos considerar para este aprendizaje, por ejemplo, está en el subgrupo 1, pues traza contornos de figuras con líneas rectas. En el subgrupo 2, recorta figuras de líneas rectas respetando el contorno. Igual se encuentra relacionado con esta parte de mejorar la coordinación óculo-manual en nuestros alumnos. Y un último ejemplo sería en la necesidad educativa específica, considerar un sistema convencional de escritura. El aprendizaje u objetivo que podría trabajarse es utiliza en su vida cotidiana la escritura y lectura funcionales. Y el descriptor del logro puede ser escribe su primer nombre y su primer apellido. Ya ahorita nos vamos a ir a otra actividad en equipo.
recordemos que es importante que nombremos a una persona que va a moderar la participación de todos. Vamos a elegir una persona que será un relator, que va a abrir el documento y va a compartirlo. A él, a esta persona, a nuestro relator, le vamos a dictar una necesidad educativa específica, un aprendizaje u objetivo que se haya seleccionado para poder abordarlo, y un descriptor del logro que corresponda a esa necesidad, a ese aprendizaje. Tienen que estar relacionados. Una vez que ya tenemos la necesidad, el aprendizaje y el descriptor en nuestro Word, entonces será el momento de la participación, será el momento de ir analizando si estos tres aspectos de la planeación tienen esa coherencia que acabamos de platicar ahorita, si da respuesta a ese aprendizaje esperado, a esa NE con la cual estoy trabajando, y si ese descriptor del logro da respuesta a ese aprendizaje esperado con el cual se haya seleccionado para trabajar la necesidad educativa específica. Para esta actividad tenemos 15 minutos y vamos a tener un cuadro muy parecido, una tabla muy parecida a la que trabajamos con anterioridad. Tenemos números del lado izquierdo, del 1 al 5, de arriba hacia abajo. De izquierda a derecha tenemos la palabra necesidad educativa específica, luego tenemos la palabra aprendizaje objetivo, después tenemos la palabra descriptor del logro de un alumno y por último es una pregunta. Nos preguntan si hay una coherencia interna entre los elementos que se hayan establecido y escrito en este ejercicio de cada uno de los participantes. Entonces el análisis en realidad va a ser si cuenta esa NE, ese aprendizaje y ese descriptor del logro con esa coherencia interna que acabamos de platicar, se relacionan, si da respuesta ese aprendizaje a esa NE, ese descriptor a ese aprendizaje. Esa va a ser la tarea que vamos a realizar en este momento. Recordemos que tenemos en el chat el documento que bajamos hace ratito, tiene las dos actividades y lo que vamos a tener que hacer es irnos a la segunda hoja donde dice ejercicio número 2 y para poder llenar este ejercicio. Muy bien. Ahora, en conclusión, podemos tener en cuenta que la planeación que se realiza de manera interdisciplinaria. Y cuando hablamos de que esta se realiza de manera interdisciplinaria, no nos referimos al hecho de que se establezca o se plasme en un solo documento la planeación de todos los integrantes del equipo interdisciplinario, sino que se hace referencia a que todos los especialistas van a intervenir en ese momento del análisis interdisciplinario de la planeación, claro, cada uno desde su área, desde la parte de psicología, de comunicación, del maestro de grupo, del trabajador social, pero cada uno de ellos teniendo su planeación. El momento del análisis interdisciplinario de la planeación, cuando todos nos reunimos para poder tomar acuerdos, para poder tener objetivos claros, para poder definir en qué actividades podemos participar 2 o más integrantes del equipo interdisciplinario y de qué manera lo vamos a hacer, es entonces cuando se da esta reunión y este análisis para poder tomar decisiones en relación a lo que se realizará con cada uno de nuestros alumnos, siempre teniendo en cuenta, como se menciona aquí, que cada quien tiene su planeación, pero que el momento interdisciplinario que se realiza de la planeación, todos participamos, todos tomamos acuerdos, todos vamos hacia un mismo fin y hacia un mismo objetivo en relación al trabajo que se va a realizar con cada uno de nuestros alumnos. Y por último, bueno, la coherencia interna de la planeación, como mencionamos hace ratito, considera la necesidad educativa específica, el aprendizaje esperado o el objetivo que se haya planteado para nuestros alumnos, el descriptor del logro y por último las actividades. En esta primera sesión de trabajo de acompañamiento solo estamos considerando la necesidad educativa específica, el aprendizaje esperado u objetivo y el descriptor del logro. En la siguiente capacitación consideraremos el trabajo en relación a las actividades. En este primer momento de trabajo también es importante mencionar que solo observamos el formato de planeación del docente de grupo.
Sin embargo, tanto en el formato de planeación del docente de comunicación como del psicólogo, vamos a ver que también ellos trabajan con necesidades educativas específicas, con aprendizajes esperados u objetivos y con descriptores de logro. Entonces, aquí la importancia de que se analicen estos elementos que conforman la coherencia interna de la planeación y tener en cuenta y recordar que cada uno está íntimamente relacionado con el anterior, pero además, mediante estos elementos, damos respuesta a las características que presentan nuestros alumnos. Esto sería todo por la mañana de hoy. Muchas gracias por su participación.